estamos, ¿no? Buenos días, café cuerperos. Bueno, ¿cómo estamos hoy con este día nubladillo, por lo menos en Pamplona? Vamos a ver, estamos avisando a tus seguidores. Ya me sé un poco la dinámica de Instagram. Ahora ya no digo toda la información, nada más empezar. Vamos a ver si nos conectamos. Hoy tenemos un nuevo café con cuerpo. Y yo creo que ya habréis visto mi historia. Pero... Hola Ramón, ya habéis visto mi historia. Yo creo que los que os conectáis ya sabéis a qué venís. Así que, hola María. En breve estará por aquí el gran Alberto Arteta. Y bueno, pues como siempre, hablaremos de nuestra taza, hablaremos del saxo, hablaremos de la postura, hablaremos de lo humano y lo divino, yo qué sé, lo que surja. Y poneros preguntitas y cosas en el chat. Parejaza, dice María, parejaza. Anda que tú. Bueno, aprovecho y os digo que María está haciendo los miércoles a las 7:30 Café con Encanto, Café con Encanto, en el Instagram del Orfe. Y está muy guay. Hola, ahí, Chiver. Hola, mamá. Yosu, bueno, buenos días a todos. Es que Alberto se está preparando el cafecito. Ponernos cosas en el chat de preguntas y eso. Publicidad de subliminal nada, María. De subliminal nada. Que conste que no me pagan, ¿eh? Lo he hecho porque he querido, porque me suelo conectar, sin más. Eso que... ¿qué os estaba diciendo? Eso, que nos pongáis cosas en el chat de preguntas y eso, porque... A veces lo que pasa es que igual sale un poco más tarde lo que escribís de lo que estamos hablando, pero bueno, no pasa nada, yo intento leeros y digo lo que sea, que es que si no parece un monográfico de preguntas de Lisa a veces, o sea que genial. A ver, vale, todavía no estamos. La verdad que el saxo, bueno, todos los instrumentos me interesan. Qué guapo, gracias. Ahí está ahí Alberto. Todos los instrumentos me interesan, pero el saxo también tiene sus especificidades, es que estamos comentando ahora alguna cosa, pero no voy a desvelar nada. A ver, voy a agregar a Alberto. Voy, Alberto, voy. Bueno, que no digo, siempre se me olvida que yo soy la profesora de técnica corporal y movimiento. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y aquí, bueno, yo creo que nos conocemos, pero yo presento a mis invitados. Alberto, saxofonista y profesor del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Y mi compañero, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, un placer compartir contigo este ratito. Pues nada, que estamos para charlar en vivo y en directo de lo que nos surja. Oye, que ya tenemos ahí unos cuantos conectados. Les estoy diciendo, como siempre, que nos pongan cosas en el chat, que pregunten cosas y eso, para que no sea solo yo la que pregunte. Claro, sí. Eso. Bueno, ¿te has traído tu taza, Alberto? Sí, he traído mi taza. Si quieres te cuento un poco el por qué. Hombre, claro, sí. Bueno, mi taza es esta. ¡Hombre, qué chula! Sí, realmente el otro día cuando me comentaste el tema de traer una taza y demás, me di cuenta que no tengo ninguna taza favorita, que no tengo predilección por ninguna, simplemente voy al armario y cojo la primera que haya y ya está, ¿no? Sí. Cojo cualquiera menos esta. He traído esta porque es la que nunca uso. Bien. Porque me parece como un error de ingeniería, es como un ingeniero que tuvo un mal día y es demasiado fina para lo ancha, para lo alta que es y demás. Bueno, no me cuadra, a pesar de que tenga como estos motivos tan bonitos y demás musicales. Es de esas que se te pega la nariz cuando vas a beber.
También. Realmente es por una cuestión de tamaño, porque no es ni grande ni pequeña, pero tampoco mediana. Es como, no sé, no sirve muy bien. Es un regalo de mi hermano, al cual quiero mucho. Tiene pinta de ser un regalo, tiene pinta de ser un regalo. Es un regalo de mi hermano que pues no estuvo muy afortunado esta vez. Vale, lo dejo. Así que he traído esta vacía y he traído, pues me he puesto un café en una taza estándar, digamos, aburrida. Qué guay. Bueno, bien, bien. Me gusta, pero me gusta la de la música. Oye, ahora que dices de la ingeniería de las tazas, el otro día leí que las tazas de Ikea, y no sé si serán de Ikea o de todas, tienen como una ranurita en el círculo de la base para que cuando las metes al lavavajillas el agua no se quede estancada ahí. Ah, espectacular. 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 Sí. Anécdota del día. Bueno, os voy a enseñar mi taza. Bueno, mirad de qué voy hoy. Es que ya no sé ni qué taza sacar. O sea, yo al revés, yo me voy poniendo tazas. ¿Lo veis, no? Es una taza como de Queen. Sí, sí. Esta me la regaló, la verdad que esta me la regaló mi suegra, son dos y me encantan. Es que me encanta beber en esta taza, se siente una como importante. Sí, como monárquica, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Alberto? No, que te decía que hay una serie que se llama The Queen, por cierto, sí. que me recuerda a ese tipo de tazas y ese tipo de emblemas y demás, sí. de la realeza. La he visto, ya está, todas las temporadas, porque además tardaron bastante en sacar la segunda temporada y ya la he visto, sí. Mira, se ha conectado José Lu, mira. Yo siempre le saludo a José Lu, que es mi padre y que está estudiando clarinete en la Escuela de Música de Cizur. Oye, no sé dónde se ve la gente que se ha unido. ¿Sí? Es que no sé si tú puedes ver el chat o solo yo. Yo puedo ver el abajo, chat, efectivamente. Abajo, ¿ves, sí, no? sí. Ah, vale. Sí. El hijo de Isma. Muy bien. El hijo de Isma que es David, ¿no? Es David, un alumno del conservatorio. Sí, David. Bueno, pues nada, aquí estamos con el saxo. Les estaba comentando que, bueno, todos los instrumentos tienen sus peculiaridades, ¿no? Pero el tema del saxo siempre con los alumnos me pasa lo de la lateralidad. Ponerse el saxo al lado, intentar compensar de alguna forma y que de hecho, según tengo entendido, no es, o sea, más de uno y de dos y de tres saxofonistas ha acabado con escoliosis. Que explico por si alguien no sabe, sí. Esa curvatura de la columna hacia los lados, ¿no? Sí, una desviación de la columna hacia los lados. Realmente es por un tema del instrumento en sí, ¿no? Hay diferentes corrientes, ¿no? Hay gente que toca igual un poco más centrado, gente que toca un poco más en el lateral. Yo tengo aquí unos cuantos saxos, pero el saxo es un instrumento que, bueno, ya de por sí, antes de empezar esto, ahora te lo comentaba Elisa, sí. Está hecho para tocarlo a tu derecha. Es decir, a ver si me dan los cascos. Está hecho como para tocarlo así. Sí. Uy, un momento que nos hemos congelado. Ay. Perdona, sí. Me ha llegado un WhatsApp y se ha ido esto a la... Vale. Decía que está hecho como para tocarlo a la derecha. Sí. Incluso las llaves del saxofón, si os fijáis... A ver, ahora sí, ¿verdad? No sé ahora sí. Pasa que cuando me llega un WhatsApp esto se va al carajo. Es curioso porque esto es como en plan, cuando hablas de algo, eso pasa, es la ley de Murphy, o sea, sí. Nunca me ha entrado un WhatsApp a mí durante un directo, pero hemos hablado de esto antes Alberto y yo y ahora no van a hacer más que entrar, veréis. Y no sé si hay alguna manera de evitarlo, ¿no? Sí, yo creo, igual si lo pongo en no molestar, a ver, si me dais un segundito, voy a intentar hacerlo... Mira, mientras hola Enaitz Reta, Daniela, bueno, le digo Daniela porque ha sido alumna mía también de técnica corporal. Creo que no se puede poner en no molestar mientras estás utilizando el móvil, ¿no? Lo cual tiene bastante sentido. Bueno, por favor, los que estéis aquí, no me mandéis WhatsApp porque esto se para, ¿vale? Decía que el saxo, ya por construcción, como veis, tiene las llaves en la parte derecha, aquí. Las llaves que se cierran. Una cosa que a mí, yo es que me da que es que la pantalla se ve al revés. Esto es un lío que te mueres. Sí. Para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Sí, esta es mi mano derecha. Entonces, el saxo tiene las llaves, por una cuestión digital, bueno, las llaves de la mano izquierda las tiene aquí como delante
y las llaves de la mano derecha, las de pulsar, las tiene a la mano derecha de tal manera que yo con el pulgar, ¿veis? Esto de aquí, con el pulgar sujeto el saxo ahí y luego las llaves las cierro aquí. Pero independientemente de las llaves que tú pulsas, hay otras muchas llaves que se cierran al tú pulsar estas y que no las tocamos con los dedos, sino que se conectan por medio de varillas y muelles y corchitos y demás, ¿no? Y estas de aquí, que son como las llaves de las notas graves, están en la parte derecha del saxofón para que tú esta parte te la apoyes cuando estás tocando sentado, estás tocando de pie, te la apoyes en el cuerpo. Ya está hecho un poco pensado en tocar un poco de manera lateral. Esto en los saxos modernos, hay saxos un poco más antiguos que sí que tienen las llaves aquí, pero a partir de los años 30, 40, generalmente los saxos, y generalmente hablo, hay un poco de todo, pero llevan las llaves aquí, pensando un poco en los músicos de orquestas y de big band de la época y demás, que tocaban sentados y que se apoyaban en el saxo y tocaban así, ¿no? Ah, claro. No sé si se me ve, tocaban así, como así, de manera lateral. Sí, sí. Y esto ha hecho pues que si tú pasas muchas horas estudiando el instrumento como generalmente solemos hacer, ¿no? Sí. Pues que tiendas como a tocar con el hombro un poco adelantado y con una posición de la espalda así un poco torcida, y eso pues puede acarrear problemas como bien has dicho. Sí. ¿Y hay alguna forma de compensar este adelantamiento del hombro y así en la práctica? Porque a mí se me ocurren cosas que luego podemos comentar y que se tienden a hacer, pero claro, la visión tuya, claro. Sí, yo lo que hago es no tocar de manera lateral. No lo hago, nunca he tenido problemas de espalda realmente, a esos niveles por tocar ladeado, porque sí que al principio de mis estudios, cuando empecé a tocar el saxo, estuve muchos años tocando así, como me decía mi profe, que era así como un poco con el saxo un poco apoyado, digamos, en la cadera derecha. A ver, si me voy a poner un poco de pie y me voy a quitar los cascos. Vale, sí. Para que veáis, sería estar tocando así y el saxo apoyado aquí. Sí. Y lo que yo hago ahora es tocar así. En vez de apoyar el saxo en la cadera, sí. Lo que hago es lo apoyo un poco como en la parte central. Y esto me resulta como más natural. Es como llevar la posición del cuerpo a donde estaría de forma natural. En vez de tenerlo así, sí, pues tenerlo así, recto. Se te oye muy bien cuando te has quitado los cascos. Entonces, ¿te puedo pedir que repitas el gesto, pero que te pongas de perfil? Para que veamos cómo es la posición de lo que has hecho de pie, sin que te has tenido que quitar los cascos, pero que te pones de frente, así te podemos ver de perfil. A ver cómo sería la diferencia entre poner el saxo a un lado o ponerlo, que esta es la posición súper interesante, natural con la que tocaríamos de manera lateral, digamos. Sí. Con el saxo apoyado aquí. Sí, claro, y ahí el gesto de... Y de esta manera, como veis, este hombro está como un poquito... Eso quería ver, sí. Voy a quitar... Los cascos enchufados no oía. Ah, claro, que tú no me oías, perdona. Claro, eso. Y entonces, cuando te has puesto ahí, claro, ¿cómo sería el gesto del hombro? Cuando estás lateralizado... El lateral, ese hombro está como un poco hacia adelante. Eso es. Estoy exagerando mucho, pero está un poquito la cosa así. Sí. Entonces yo lo que hago es, en vez de poner el saxo aquí en el lateral, como que me lo llevo aquí al centro, y de esta manera este hombro pues se baja. Y digamos que la posición del cuerpo natural es muy cercana a la que yo tengo ahora en este punto. El saxo se apoya como aquí en la pierna o en la cintura, en la parte central, sí. Y evito un poco esta cosa, ese movimiento. O sea, ¿la apoyarías en la pierna derecha también, en la cara interna del muslo o por ahí? Sí, como... Sí, aquí como en la cintura, ingle, un poco más. En la ingle un poco más abajo, sí, depende de el alto tener un poco más largo, el alto quedaría un poco más en la cintura, pero sería un poco así. Ya sé que no me veis la cara, para que veáis un poco... No, pero vémoslo, sí, está muy interesante. Lo mismo a la hora de tocar sentado, lo voy a poner así. A la hora de tocar sentado pasa un poco lo mismo, ahora estoy sentado, y si quiero apoyar el saxo, tocar el saxo de manera lateral, tengo que ponerlo a la derecha de mi muslo derecho, digamos, ¿no? Sí. Tocando así.
Yo realmente estudio mucho así y me hago mucho daño. Sé que lo hago fatal y estudio con las piernas cruzadas así y estoy tocando de cualquier manera hasta que ya me empieza a doler un poco todo y luego pues me pongo como me tengo que poner, que es el saxo entre las piernas. Entonces, con el saxo entre las piernas tú tienes una postura más natural, digamos. Y los hombros están más o menos alineados, aunque luego al tocar todo el mundo nos movemos y hacemos cosas raras. Claro, sí. Y demás, pero digamos que a esos niveles, si tocas tú con el eje un poco centrado, pues no te haces tanto daño a nivel cervical y de espalda. Pero esto es frecuente, el colocarse el saxo entre las... A ver, quiero decir, yo cuando trabajo con mis alumnos, yo creo que por no decir, yo creo que todos, todos siempre, los que he tenido hasta ahora, tocan con el saxo al lado. Sí. Claro, cuando yo intento trabajar... Dime, perdón. No, cuando yo he intentado trabajar con ellos posturalmente, intentando compensar, pues que no la adelanten el hombro, quizá compensar un poco con la pelvis, ¿no? Que jueguen de ahí desde la pelvis y tal. Nunca se me ha ocurrido, aunque por supuesto en mi cabeza estaba, sugerirles que se pusieran el saxo en medio, porque me parecía un cambio tal, que además... seguramente no iban a aceptar, porque esas son cosas que son del profesor de instrumento, ¿no? O sea, quiero decir, a ver, bien que la profesora de técnica corporal te sugiera esto, pero si tu profesor de instrumento te está diciendo que toques de esta forma, no vas a aparecer tú porque te ha dicho la profesora de técnica corporal que te lo pongas en medio, ¿no? Sí, a mí realmente nadie me ha dicho que me ponga nunca el saxo en medio. Y eso es lo que quería saber. Todos los profes me han dicho, mira, sentado se toca así, como en un lado. Sí. Pero, bueno, yo qué sé, yo en un lado me hago daño y en un centro no, y en el centro no. Y esto no es un hándicap a nivel técnico de nada. Quiero decir, todo lo que yo puedo hacer tocándolo así, lo puedo hacer tocándolo así también, ¿no? Entonces, yo así se lo digo también a los alumnos. Si estáis, tocan, digamos que un poco la premisa, igual, bueno, corrígeme si me equivoco, pues, pero... tocar el instrumento con la postura más cercana a la posición natural que el cuerpo tiene, ¿no? Mira, entonces, perdona, dice Coqui, yo también toco así, Coqui Gómez. Igual fuiste tú, Coqui, el que me enseñó, no lo sé, puede ser. Bueno, yo lo hago así porque lo veo como más natural, digamos, sí. Un poco más lógico. Sí. Y porque no es en detrimento de nada a nivel técnico, ni no me impide hacer nada que no pueda hacerlo que pueda hacerlo de manera lateral. Y porque lo que te decía, para mí la premisa es un poco tocar de la manera más natural posible, ¿no? Sí. Intentando mantener el cuerpo pues lo más cercano posible a la posición original. Hombre, sí que es eso, pero es que, a ver, si eso se puede hacer corporalmente, o sea, desde el punto de vista de la ergonomía y la técnica corporal, eso es muchísimo mejor, pero a ver, es como, no sé, comparar, es que, no sé, como decirte, mortadela con jamón ibérico, o sea... Es que es muchísimo mejor porque, mira, a ver, ahora te voy a decir yo si tú lo vives así, pero cuando tú lateralizas el saxo, no es solo que tú te gires, es que también tiendes a ir hacia abajo y además tienes que retirar la pierna derecha un poco, entonces pierdes el apoyo del pie derecho. Un poco no, yo toco directamente con la pierna cruzada. Claro. Y estoy así, horas de mi vida, así, agachado, así con la pierna cruzada. Claro. Y... Entonces, pierdes un apoyo. Claro, si tú me dices que tú eres capaz de tocar con el saxo en el centro, recupero el apoyo de los dos pies, dejo de torsionar la columna, es decir, estoy mirando al frente, puedo apoyar los dos isquiones, estoy en mi eje, además miro al frente y tal, no tiendo a ir hacia abajo, sino que puedo abrir, bueno, y todas las consecuencias positivas que sabemos de eso, o sea... Sí, igual, bueno, no lo sé, el saxo alto supongo que será también similar, pero no solo eso, sino que también, digamos que hay, bueno, ahora hablaremos un poco de las dolencias que tenemos los saxos y demás que no tienen que ver con la lateralidad, ¿no? Pero, claro, el peso del saxo, como antes he explicado, se sostiene con el dedo pulgar que se apoya aquí. El dedo pulgar aquí, entonces tú a priori... A ver, el peso se sostiene con el arnés, obviamente, pero tú con esto pues tienes una cierta movilidad, ¿no? Sí. Pero cuando estás tocando de manera lateral, ese pulgar tiene mucha responsabilidad, porque el saxo no tiene un tope, digamos. En cambio, si te lo pones aquí en medio, el saxo, ahora yo no estoy utilizando la mano, pero se apoya sobre la silla. Sí. Y quiero decir, puedo
ni siquiera tengo... Bueno, y puedes usar ese apoyo. Mira, dicen por aquí, siempre tenemos un hombro más alto que otro. Sí, sí, yo soy consciente que seguro estoy tocando, a pesar de tener el saxo recto, y seguro que, no lo sé, ahora me estoy mirando y en realidad está bastante bien, ¿no? Creo. Sí, sí, yo te veo muy bien, pero sí hay una tendencia a eso, sí. Hay gestos, ¿no? Y ya sabes tú que cuando estamos tocando muchas veces no somos conscientes de nada más que del hecho musical, ¿no? El hecho de tocar y de la interpretación ya conlleva un nivel de concentración tal, digamos, que te hace como evadirte de tu propio cuerpo, ¿no? A mí me pasa muchas veces, igual no tanto en el estudio, pero sí en conciertos y demás, cuando estás, eso que dicen, metido en la música, ¿no? Sí. Estás tan metido en la música que te evades un poco de todo. Te evades de la gente, te evades del sitio, te evades de cualquier cosa que no sea eso que estás oyendo, ¿no? Sí. Y también te vales de tu posición corporal, ¿no? Y de repente abres los ojos y estás apuntando la campana en vez de hacia el público, hacia yo qué sé, hacia dónde, ¿no? Y esto hace pues que a veces hagamos posiciones raras pero bueno, al estudiar, cuando yo soy un poco más consciente de lo que me rodea, pues intento, a pesar de que a veces no lo consigo, pues intento más o menos tener una posición un poco sana. Aunque ya te digo que muchas veces pues cruzo y estoy tocando así. A ver, mira, Alberto, una cosa que comentan por aquí, a ver si afirmas o desmientes, que es que lo de ponérselo al lado dicen que es por la columna de aire. Sí, yo había oído eso también. A mí personalmente no me afecta realmente, por el tema de la respiración y de... Pero que se supone que es mejor al lado por la respiración. A mí así me han enseñado, realmente nunca le he visto mucho sentido. Ahora Ahora me estoy pensando que me voy a hacer unos cartelitos de falso o verdadero. Espero que este vídeo no llegue muy lejos y no llegue a un catedrático parisino de saxo que me crucifique, pero todo esto de la respiración diafragmática y el apoyo, que para mí es fundamental. Sí. Bueno, todos los instrumentos de viento, metal, madera, el apoyo, el soporte del diafragma y todo esto para la columna de aire, para la velocidad de aire, es algo que lo hemos trabajado mucho, ¿no? Y es algo básico para tener un buen tono, para tener un buen timbre, para controlar la afinación, y no es una cuestión tanto de cantidad de aire, sino de velocidad, digamos, ¿no? Cada registro tiene su... Te diría cada nota o cada parte del saxo, cada registro tiene su velocidad, digamos. El registro agudo requiere de un poquito más de presión, el registro medio un poco menos, el registro... Y también como de su dirección, ¿no? Esto es un poquito... Cada nota está un poco en un sitio y tú tienes que ir como buscándola, ¿no? Y la columna de aire para mí es algo importantísimo. Y quiero decir, digo esto para que no se malinterprete que no le doy importancia a eso por el hecho de tocar aquí en medio. Sí. Aun sabiendo que es completamente importante y que es una de las cuestiones más importantes a nivel sonoro del instrumento, yo no noto diferencia realmente a esos niveles entre tocar el saxo aquí o tocarlo aquí. A nivel... Yo no soy saxofonista, ya lo sabéis, pero desde el punto de vista de la lógica corporal, que como dices, esperemos no ofender a nadie, no creo que lateralizarse ayude para nada. Menos es más. Vamos a ver, vamos a lo simple. En el momento en que uno hace una torsión de columna, toda esta zona está más cerrada. Entonces quiero decir que si me voy hacia atrás con el saxo y aún así encima a veces meto el hombro, lo que voy a hacer es comprimir toda la zona costal. Voy a cerrar aquí la respiración y no voy a dejar tan fácil la libertad del diafragma. Lo que pasa es que lo que estoy pensando es que a lo mejor antiguamente o años cuando no había, que ahora nos vas a contar de los arneses y los cuando igual no había arneses y lo que dices, a lo mejor todo el peso recaía sobre el pulgar, ¿no? Entonces a lo mejor el tenerlo en el centro te hacía venirte cada vez más hacia abajo y entonces eso precisamente es lo que estaba probando ahora con el alto, ¿no? Porque igual, claro, una de las razones, uno de los aspectos importantes de este tipo de respiración, ¿no? De apoyar de bajar la respiración hasta el diafragma y demás, es estar erguido, ¿no? Y si tú estás así como encorvado, sí,
digamos que es como más complejo luego que el aire salga con esa velocidad que se necesita. Estaba intentando buscar como un porqué en eso que acabas de decir, y buscando un poco a ver qué pasa, ¿no? Pero realmente yo cuando toco en el medio, toco también con el tronco erguido. No, tocas con el tronco más erguido que si tocas al lado. Sí, esto es. Sí, no hablo de la lateralidad, sino de que no me sí, yo creo que sí, lo que te digo, sí, cuando igual no había arnés o demás, igual sí que es cierto que al venirse más aquí te cierras más, ¿no? A lo mejor lateralizando el saxo, quiero decir, en el peor de los casos, o cerrarme aquí, quizás aquí me ayudaba a respirar. Puede ser. En el peor de los casos. Pero ahora sí tengo ayuda del arnés y además que ya se trabaja mucho más la conciencia corporal que antes y demás, yo desde el punto de vista corporal y ergonómico pienso que es mejor hacia adelante, ¿eh? O sea, si se puede, vamos. Y lo que digo, que recuperas el apoyo de los pies y demás. Esto te va a hacer mucho más consciente de la respiración. Sí, yo curiosamente toco muy cómodo con el saxo entre las piernas, pero como he dicho también toco muchas horas con el saxo aquí. Aún siendo consciente de que no estoy tan cómodo, es algo curioso y yo creo que es una cuestión de hábitos, de que sí. Los primeros años de mi vida, cuando empecé a tocar el saxo con 6 años, pues hasta los 17, 18 toqué así. Y claro, son muchos años. Claro, eso es lo que también he comentado alguna vez, que digo, bueno, estás tocando lateral, no tienes dolores ni tienes molestias, para empezar ni te preocupa, o sea, es en plan, me dedico a... Pero claro, empiezas a tener molestias, no sé qué, y entonces vas a una clase de técnica corporal o a una clase individual de conciencia corporal con una profesora, y no, te recomienda o te sugiere que pruebes a tocar en el centro. Y a lo mejor incluso te das cuenta que te va mejor. Vale, ahora haz el cambio. Claro. ¿No? ¿O qué? ¿Cómo vives tú eso? Sí. Claro, cuando un clavo lleva torcido muchos años, luego ponerlo recto cuesta muchísimo, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? Cuando llevamos muchos años haciendo algo muchas horas al día de una determinada manera, luego cambiarlo es doloroso. ¿Te compromete la técnica en este caso? O sea, es decir, no. El cambio de postura, no. No. A nivel digital y técnico de dedos, para mí es exactamente lo mismo. Ah, pues estupendo. Sí, o sea... ¿Y embocadura? También, bueno, en mi caso te diría que mejor. Digamos que la boquilla tiene que entrar, voy a quitar el túnel para enseñarlo un poco mejor. La boquilla a priori tiene que entrar recta en la boca. Sí. Si tú estás tocando de manera lateral, ya tienes que torcer, o girar un poco la boquilla para que siga entrando recta cuando el saxo no está recto, digamos, ¿no? Sí. No sé si me explico. Eso da igual. A nivel sonoro da igual torcer un poco la boquilla o no. Pero vamos, si tú pones la boquilla recta con el tudel y el saxo está recto con tu cuerpo, sí, ya está. Pues la boquilla entra recta y punto, ¿no? Ah. O sea, no compromete nada a nivel de embocadura. Algo un poquito más perjudicial sería si tú tocas lateralmente, la boquilla está recta en el saxo, entonces eso te obliga a tocar así, ¿no? Sí. Y con el cuello un poco más ladeado. Ah, claro, sí, pero bueno. Realmente son pequeños gestos que no sé si pueden llegar a hacer daño. O como todo, pues con las horas y horas y horas a lo largo del día, pues igual te haces un poquito de daño. Pero bueno, hay que dar la sugerencia para quien no haya probado que prueben a tocar con el saxo en el centro, porque ¿esto se haría también de pie o no? Sí. Sí. Lo mismo de pie. Sí. Ah, es verdad que además lo hemos enseñado antes, lo has enseñado, es verdad, perfectamente, eso. Voy a bajarlo un poco. Así estoy recto y así estoy de manera lateral, ¿no? Claro. Cuando toca recto, el saxo sale como un poquito más hacia aquí. Sí. Todo esto lo puedo hacer con el pulgar derecho, que es el que un poco mueve el saxo de manera lateral, ¿no? Sí. Lo llevo por aquí o lo recojo aquí. Yo es así como suelo tocar. Con el saxo recto y así te mantiene como la columna. Sí, y además incluso te ayuda a ser más consciente del eje. Sí. Qué bueno. Pero bueno, no lo sé, yo qué sé, tampoco... Soy consciente que hay muchos saxos que tocan así, ¿eh? Yo no estoy aquí inventando la pólvora, ni mucho. He visto
en vídeos y a decenas de saxos que tocan con el saxo recto. A muchísimos saxos también que tocan con el saxo como en el lateral, digamos. Bueno, ahí queda la sugerencia. Oye, nosotros hemos argumentado en base a nuestra experiencia, ¿no? Sí, para mí una cosa tiene más sentido que la otra, sí. Pero bueno, ahí lo dejo. Vale. Oye, y al hilo de esto, lo de los arneses, que no quiero que se nos quede en tintero, que me parece súper interesante. Sí. Yo comentaba que muchas veces me venían los alumnos, igual cada vez menos, esto se va también cambiando, con el arnés o las corduras que van desde el cuello, ¿no? Solo el apoyo del cuello, ¿no? Y claro, ya hay de por sí esta tendencia que... a ver, en técnica corporal siempre trabajamos, ¿no? Que uno primero se centre corporalmente, así resumiendo como muy tal, y se acerque el instrumento al cuerpo en la medida de lo posible, no que vayamos nosotros hacia el instrumento. Sí. Pero sí que hay esta tendencia, sobre todo cuando hay embocaduras, ¿no? Como a llevar la cabeza hacia adelante. Si además ponemos ahí este soporte que va al cuello, esto como que se agudiza, ¿no? Sí, este es el arnés del que hablas, es este, que es un arnés típico y normal, que simplemente es una cuerda con un enganche y esto va al cuello. Sí. Y el peso del saxo pues recae aquí en el cuello, en una parte muy central, muy centralizada, que es como la parte de aquí, de atrás, ¿no? Sí. Entonces, esto hace que todo el peso del saxo, que realmente pesa bastante, sobre todo si... preguntar, ¿cuánto puede venir a pesar ese, por ejemplo? No tengo ni idea. No lo sé, pero seguro que hay alguien ahí, alguno que esté viendo la que lo sabe. Pista que pueda poner en Google. Venga, ahora. Que nos lo digan, que nos lo digan, por favor, nos lo decís si lo encuentran. Es que el otro día lo comentaba también creo que se lo comenté a Marco Bellici cuando hicimos de trombón. Justo había compartido yo un artículo que decía ay, mira, Nieva se ha conectado, la Nieva, que decía que cada centímetro de desplazamiento de la cabeza hacia adelante, y estamos hablando sin saxo, suponía un incremento de la presión sobre la columna de 3 kilos. Porque la cabeza, claro, pesa como 5 kilos ya. Entonces, imagínate, claro, si ahora encima desplazas hacia adelante con el saxo. Es que me parece como para dejarse las cervicales. Sí, también hay diferencia de peso entre tenor y alto. Bueno, claro. Aquí la diferencia de tamaño también. Sí, sí. Tenor y alto o tenor y soprano. Este es el soprano que lo he traído aquí. Bueno, el soprano, a pesar de... Bueno, ahora igual luego hablaremos del soprano, pero a pesar de que es el saxo más pequeño de la familia, aunque hay más pequeños también, es un poco el más incómodo porque cambia un poco toda la ergonomía. Ah, claro. El vertical sí que es verdad que bueno, luego hablaremos de él, pero es un poco el más incómodo. Y no sé de qué estamos hablando. Eso, el soporte al cuello, que te he dicho lo de la presión de los kilos sí. Cada centímetro que se desplaza la cabeza. Sí, la única lesión que yo he tenido, o el único daño que me he hecho al tocar el instrumento, ha sido por utilizar este tipo de arneses. Qué fuerte. Cuando ya a los 20 y muchos, o sea, he estado tocando con estos arneses toda mi vida, hasta los 23, 24 años, te diría yo, y hubo un momento en el que ya noté que tenía esto muy cargado, más que, no sé si por echar para adelante o simplemente del peso del instrumento o tal, pues tenía mucho dolor aquí a nivel cervical y en el cuello y demás. Y cambié de arnés y ese dolor se fue instantáneamente. Joder, qué fuerte. Pasé a un arnés que lo tengo en casa pero que no lo he encontrado, que ahora ya no utilizo, que es un arnés muy similar a este que estoy utilizando. Sí. Que, como veis, bueno, esto de aquí es una varilla metálica, a pesar de que esté bonita con cuero y demás, pero es una varilla metálica que tú te la pones aquí, las dos varillas, la moldeas en función un poco de tu ergonomía, de tu hombro, de la clavícula y de todo esto, te la pones un poco a tu tamaño. Entonces esto lo que hace es distribuir el peso desde aquí hasta donde termina la correa. ¿Veis ahí? Sí. Y es como una sensación de ingravidez. Te pones el saxofón y realmente no pesa, porque el peso está muy distribuido. Esto es como si fuera una mochila, pero al revés casi, ¿no? Sí, pero una mochila con asas metálicas, que
que no llevan el peso a un punto concreto central, ¿no? Que sí que pasa con estos arneses, ¿no? Ah, vale. Entonces esas asas de metal, que son muy duras, que las puedes moldear al principio, tal, pero que luego no se mueven, pues hace que todo esté un poco repartido. Y el arnés ese que te digo, que no lo he encontrado, pero que lo tengo por casa, es uno también que tiene unas asas metálicas, pero que luego aquí tiene una varilla y tiene otro punto de soporte en el abdomen. Ah, sí. Es una varilla que tú la subes o la bajas. Es uno que utiliza mucha gente y es muy cómodo realmente, pero es muy cómodo a nivel ergonómico, pero a nivel estético a mí no me gusta demasiado. Y luego para tocar sentado, si tocas, volvemos un poco a lo mismo, si tocas con el saxo centrado está muy bien, pero si tocas con el saxo lateral, la varilla está te mueve, te suelta y es un poco más incómodo cuando pierdes un poco el eje central. Sí. Que a pesar de que... es versátil. Sí, no es tan versátil. Es muy cómodo realmente. Y este que utilizo yo, que es comodísimo, es una especie de término medio. Tiene esta cosa de metal aquí y es muy versátil porque te puedes mover mucho y te permite como mucho rango para mover. Y para que, por si alguien que nos está viendo no sabe, ¿qué puede venir a costar un arnés de esos? ¿Qué inversión requiere estar saludable? Yo creo que este arnés te diría que es el de los más caros que hay, vale unos 70 euros. Ah, vale. No, pero no son arnés, quiero decir, realmente no es ninguna tecnología, es una varilla de metal y una cuerda. O sea, Lo que pasa es que a veces estas cosas, ¿sabes? Como se pueden ir de precio también lo que quieran, pues... Vale, estupendo. Y estos arneses, los clásicos, pues desde 10 euros hasta 30, diría yo. No, pero esos no nos gustan. Ese no, da igual. Me gustan estos, que yo he tocado muchos años con estos. Ah, sí, esos también los conozco. Sí, que eso, bueno, es un arnés normal también, pero que te distribuye un poco más. Sí, a ver si me lo pongo y no hago el ridículo, que hace muchos años que no me lo pongo. Así, efectivamente. Entonces, ¿ves? Digamos que te lo pasa un poco por aquí y es un poco más cómodo porque el saxo pesa menos, pero tienes muy poco margen de movimiento y estás como muy atado, digamos. ¿Y para respirar? Y para respirar te oprime un poco más de aquí. Sí. Yo lo utilizaba cuando era pequeño y luego ya enseguida pasé a los otros porque eran como más cómodos, porque te dejan abrir un poco más, ¿no? Para respirar y demás. Pero sí que es verdad que a nivel de peso está un poco mejor distribuido. Sí. El otro me recordaba más a mochila, sí, pues es claro, reparte mejor, pero claro, el tema de la respiración yo ya lo veo ahí que... Sí, por eso estos que lo hacen hoy en día, pues la verdad que están muy bien y te evita muchos problemas de todo tipo. Sí, eso, cuéntanos, que nos ibas a decir eso antes. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, yo ya he dicho alguno, por ejemplo, cervicales, ¿no? Yo creo que sí. Luego, a nivel de lo que decía de respiración, claro, cuando... mira, te están echando piropos aquí. Qué musicazo y qué guaperas, Joan Posada. Joan es un bajista que conocí en Holanda y que estudiamos juntos en el Conservatorio de Danza. Joan, ¿qué tal? Qué bueno, pues digo que tenemos el tema cervical, luego también supongo que habrá gente que habrá notado toda la musculatura de trapecio, incluso a veces un poco el pectoral alto y demás, por el tema de adelantar el hombro derecho, y esto, claro, te impide respirar correctamente. Y bueno, y de ahí yo creo que más cosas, ¿no? Nos puedes especificar, Alberto. Sí, yo creo que, a ver, las dolencias que solemos tener los saxofonistas están distribuidas como en 3 zonas muy diferenciadas. Por un lado está todo el tema cervical y de cuello y demás, que tiene que ver con la postura, con el peso del instrumento, con el arnés que utilices y demás. Por otro lado está algo que pueden tener los pianistas o cualquier músico que utilice un poco los dedos, ¿no? Que es tema de tendinitis, sobrecargas de muñeca, dolores en la mano, dolores en los dedos, por una digitación igual demasiado brusca y con demasiada presión, ahora hablaremos igual de eso. Y por otro lado, temas de musculatura facial, de mandíbula,
demasiada presión. Al final aquí hay muchos músculos que entran en juego cuando estamos tocando. Depende del tipo de embocadura que busques y el tipo de sonido que busques, pues tienes que igual forzar un poquito más la mandíbula, echar el mentón más hacia atrás y hacerlo un poco, llevarlo un poco al extremo y hacerlo un poco antinatural. Y cuando eso pasa, pues es entonces cuando nos hacemos daño. Claro. Por ejemplo, con la digitación, hay saxofonistas que tienen dolores de muñeca, dolores de antebrazos. De hecho, una persona que se ha conectado hace poco estuve hablando con él precisamente de eso, de que tenía dolores en el antebrazo como en esta zona, sí, en la zona del pulgar, que es justo donde apoya el saxo, ¿no? Y por eso que tal. Y hablamos un poquito de eso. Y hay veces que, bueno, lo mismo que pasa en los pianistas y las famosas tendinitis estas, ¿no? En los dolores de antebrazo y demás. La diferencia del saxofón con respecto al piano, por ejemplo, a nivel digital, es que el piano, en función de la presión con la que tú toques una llave, hay diferente timbre, diferente ataque, diferente volumen y demás. El saxo, realmente, independientemente de la presión con la que yo cierre la nota, el timbre va a ser exactamente el mismo. A ver, si yo soy muy bruto, igual toda esa fuerza se puede transmitir un poco a la articulación, pero no es tan reactivo como el piano, ¿no? Que es un pulso fuerte, suena fuerte, a ver, con matices, ¿no? Digamos que nosotros aquí el volumen, el timbre y la articulación la sacamos con la columna de aire y con la boca y con la lengua, no con las llaves. Lo cual significa que para hacer sonar un do, por ejemplo, que es esta nota de aquí, sí, no tengo que hacer una presión brutal, simplemente tengo que cerrar la llave. Y si el saxo está bien ajustado, con un poquito de presión que requiere simplemente bajar esta llave, que no pesa nada, pues ya bastaría. ¿Qué pasa? Que tener un control de la digitación y tener una buena digitación es muy complicado, porque estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo, porque estás leyendo, o porque estás pensando en la afinación, estás pensando en la embocadura, estás pensando, en nuestro caso, que improvisamos en la línea melódica, la relación de la armonía con la melodía, dónde estoy, que muchas cosas, y muchas veces no somos conscientes de la técnica de digitación. Y pulsamos muy fuerte. Sí. Y cuando yo estoy pulsando esta tecla muy fuerte, esta tensión, me llega hasta aquí, realmente. Ahora que realmente no soy consciente de esto, pero ahora si presto atención y soy un poco consciente de mi cuerpo, toda esta presión llega hasta el codo. En cambio, si pulso despacito, la presión termina aquí. Simplemente se queda como en la falange, ¿no? Y eso la teoría dice que eso es un poco lo que tenemos que buscar, ¿no? Pulsar de manera que la llave cierre, pero no ir más allá. Eso es. Y tener siempre los dedos pegados a los nácares para evitar movimientos innecesarios y demás. Y utilizar la energía necesaria. Eso es. Cuando tú estás utilizando más energía de la que necesitas, estás creando una tensión. Y esa tensión pues a veces radica en dolores, en tendinitis, sobre todo en los saxos nos pasa. Perdón, ha sido Joan, por Dios, no me mandes WhatsApps que se corta. Que sobre todo en los saxos os pasa el tema de la tendinitis. Sí, el tema de dolores de antebrazo, muñecas o esa musculatura debajo del pulgar. Sí, sobre todo claro. la que sostiene. Sí. A mí hay una cosa ahí también que tiene mucho que ver, pienso, con cómo alineo la muñeca con el codo y demás, ¿no? En qué posición voy a colocar los dedos, porque claro, no tiene nada que ver, aparte de la fuerza que ejerzo, que por supuesto es importantísimo, no tiene nada que ver, y yo siempre voy, quiero decir, de menos a más, ¿no? Que no tiene nada que ver si tengo el hombro aquí, que a lo mejor voy a tender a sacar muñeca, ¿no? A si tengo el hombro en su lugar, que puedo tener quizás el codo más relajado y más alineado, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí. Para mí es una cuestión de tener, vuelvo un poco siempre a lo mismo, pero para mí es importante lo de la naturalidad. ¿Y dónde estaría un poco la mano si no estuviese tocando el saxofón? En este caso, por ejemplo, la mano derecha, en función de, no sé si se ve, ¿veis? Este es el apoyapulgar. Eso lo vemos, sí. Este es el pulgar. Si yo meto
mucho el pulgar, sí. Eso hace que la muñeca que tiendas a meterlo un poquito más. Si meto en cambio muy poquito, eso hace que como que tenga que echarlo hacia aquí. Entonces es cuestión de encontrar como una postura natural que haga que no tengas ningún tipo de presión en la muñeca. Lo mismo para los que no estén acostumbrados, a lo mejor puede ser una buena referencia el mantener alineado el codo con la muñeca. Pues lo mismo con la mano izquierda. A ver si la voy a subir un poquito. Con la mano izquierda pasa exactamente lo mismo. Si hay gente que toca así, por ejemplo, y eso significa que aquí hay una presión y poco a poco te irás haciendo daño, ¿no? Entonces lo suyo es como tener mantener la línea de la muñeca. La muñeca, vamos a pensar en la parte del huesito de la muñeca. Vamos a pensar como más hacia el suelo, ¿no? Ese huesito de la muñeca alineado con el codo, pienso, sí. Eso es. Y yo llevo tocando toda mi vida así y nunca me he hecho daño a estos niveles. Sí que es verdad que a veces me pasa cuando estoy tocando igual algún patrón o algún ejercicio técnico escalístico que requiere de mucha velocidad. Me pasa cuando hago ejercicios de estos técnicos muy rápidos, de escalas o patrones o lo que sea, que hay veces que no puedo evitar generar una tensión innecesaria. Yo soy consciente que estoy generando más energía de la que necesito para hacer eso, pero no puedo evitarlo. Y llega un momento en el que se me carga, me pasa con la mano izquierda, se me carga esto. Y tengo que parar, tengo que tocar otras cosas y luego vuelvo un poco a eso, ¿no? Siempre intentando no pasar el umbral de dolor X, ¿no? Para no hacerme daño. Sí, el descanso es súper importante, porque uno se resetea en el descanso, ¿no? Y no solo corporalmente, sino mentalmente, que al final todo es lo mismo. Y probablemente después de un buen descanso, no un descanso de irse a tomar una cerveza o unas patatas fritas, que a veces igual habrá que hacerlo, pero no como norma general, sino un descanso activo, ¿no? A lo mejor lo que dices, haciendo otro tipo de ejercicio, practicando otro tipo de cosa, o incluso sin saxo, pues algún tipo de ejercicio para conectarme con el cuerpo y soltar tensiones. Sí, realmente a mí personalmente solo me pasa haciendo unos ejercicios muy concretos. Entonces ya sé que si descanso no haciéndolos, paso a estudiar otro tipo de cosas o tal. Por ahí ya me voy relajando y luego puedo volver y me puedo empezar otra vez a hacer daño. Entonces siempre, descanso activo. Me gustaría también decir que a veces también funciona al revés, ¿no? Muchas veces lo más directo es pensar en cómo si ponemos tensión en los dedos o colocamos mal o no sé qué, me voy haciendo daño hacia arriba. Pero también es verdad que hacia abajo, ¿no? Eso que has dicho, por ejemplo, de la mandíbula, ¿no? Si estoy como muy concentrado porque me está costando, por ejemplo, mucho esfuerzo, ¿no? Y estoy poniendo mucha atención y tal, y tiendo a tensar la mandíbula, toda esta musculatura que se va viendo implicada, y bueno, el tema de las fascias y demás, puede también que me produzca una tensión hacia los dedos. O sea, no solo de los dedos hacia arriba, sino de arriba hacia los dedos, ¿no? Y que estoy tocando con más tensión de la necesaria. A veces es cuestión de relajarse aquí para relajarse aquí. Sí, es una cuestión cerebral, claramente. Yo a veces, bueno, pasa también cuando no estás tocando el instrumento, ¿no? De buscar esto de relajar el cuerpo, porque muchas veces no somos conscientes, pero el cuerpo está tenso, ¿no? Sí. Y eso de los niveles de relajación, que siempre hay un nivel más bajo del que tú te crees, ¿no? Ahora mismo yo no soy consciente, pero tengo cierta tensión aquí y bueno, yo a veces hago este tipo de ejercicios de cuando crees que estás relajado, estás tumbado en el sofá o sentado tal y intentas ser consciente de tu cuerpo, ¿no? Sí. Siempre hay como un punto en el que lo puedes bajar un poquito más, cualquier zona, ¿no? Incluso, yo qué sé, el dedo gordo del pie. Pero siempre hay como un punto más de relajación. Tocando, esto se multiplica, ¿no? Sí. Porque tocando ahí ya estás generando una tensión, ¿no? Lo suyo es generar la menor tensión posible para hacer sonar el instrumento. Sí, el nivel adecuado, eso es, de tensión, un nivel óptimo de activación, que solemos decir, ¿no? Sí. Con respecto a la embocadura, que antes la embocadura, sí. Hay saxofonistas que se hacen daño por sobrecarga. Por sobrecarga en función de su embocadura. Yo, por ejemplo, que toco jazz, los músicos de jazz, los saxos de jazz, tocamos con un material un poco diferente, con unas boquillas
un poco más abiertas, que se dice. Eso significa que, no sé si se ve, pero aquí está la caña. Sí, se ve. Y aquí está la boquilla. Más abierta significa, a grosso modo y resumiendo muchísimo, que la distancia entre la caña y la boquilla, la zona de paso de aire, es un poco mayor. Entonces entra más aire. A grosso modo, también luego como tú, hay músicos clásicos que tocan con boquillas más abiertas y jazzistas con más cerradas y demás, pero bueno, en general pasa un poco eso. Y en el jazz se busca una embocadura un poco más flexible, sin tanta presión del labio inferior sobre la caña, como echar este labio un poquito hacia atrás, y que la mandíbula, también hay corrientes, pero como la embocadura básica, un poco más estándar, es tú apoyas el diente arriba y la mandíbula la echas como hacia atrás para evitar que el labio ejerza mucha presión sobre la caña. Entonces muchas veces lo que pasa es esto, Claro. Ese movimiento de la mandíbula va en función de la nota que vayamos a tocar. Cada nota tiene una posición de la mandíbula concreta. El registro grave tendemos a tocar con la mandíbula más atrás. El registro agudo solemos echar la mandíbula un poquito más recta, digamos, más natural. Entonces eso hace que en función de tus líneas melódicas la mandíbula vaya hacia adelante o hacia atrás. Claro. También hay gente que toca con la mandíbula recta y demás, hay escuelas diferentes. Y esto hace pues que igual te puedes hacer daño y que se vaya sobrecargando. También al revés, hay un exceso de presión, hace que te puedas hacer daño, no solo a nivel muscular, sino también a nivel labial, de hacerte heridas en los dientes, porque... heridas en el labio, porque los dientes empujan demasiado hacia arriba. Y claro, ahí el tema con el desplazamiento de la mandíbula, claro, hay un desplazamiento de la mandíbula, pero dejando la cabeza inmóvil. Con suerte sí. Claro. Pero lo que pasa es que... es que cuando uno cuando uno echa hacia atrás la mandíbula, orgánicamente orgánicamente tú cuando echas para atrás la mandíbula, eso. La cabeza quiere, ¿no? Y cuando la echas hacia adelante, la cabeza quiere. Entonces, claro, pero eso no se puede. No se debe. Claro, bueno, sí. Lo que no se puede es eso segundo que has dicho, el echar hacia adelante, porque eso perjudica la afinación. Claro. Eso significa que si yo echo la cabeza hacia adelante, estoy apretando más con el labio hacia arriba, y la afinación, ¡pum!, se va a las nubes. Que esto puede ocurrir cuando no tenemos bien colocada la cabeza, cuando se nos va hacia adelante por el peso del instrumento también. Sí, pero ahora, ¿qué pasa cuando estoy jugando con hacia atrás la mandíbula, diferentes posiciones, todas hacia atrás? Entonces entiendo, pero mi cabeza no la tengo tan libre como para seguirla. ¿También hay dolores o es que debería seguir un poco la cabeza? ¿Cómo lo haces tú eso, Alberto? Lo suyo es tener flexibilidad aquí en la mandíbula. Para, teniendo la cabeza recta, tú no eres casi. Y el cuello relajado. Sí, yo voy moviendo un poco la mandíbula, pero realmente el cuello está en su... Creo, igual ahora si me ves, igual lo estaba moviendo así de una manera, pero creo que no. Lo que pasa es que en esa búsqueda de tener el labio muy relajado y muy atrás, muchos saxos lo que hacen es se bajan la correa, en vez del saxo tenerlo aquí, lo tienen aquí y se ponen así, para tener como el labio muy atrás. Sí, ya te ayuda, ¿no? La dirección, claro. Entonces hay muchos saxos que tocan como así, hacia abajo, ¿no? Y ahí te puedes hacer un poquito más daño. Yo antes tocaba así también, al principio cuando empecé a tocar jazz y buscaba ese sonido y me daba cuenta que ese sonido se conseguía como bajando mucho el mentón, bajando mucho el labio y echando la mandíbula hacia atrás. Y no tenía la flexibilidad para hacerlo, entonces lo hacía pues con la cabeza. Con la cabeza. Ponía el saxo un poco más bajo y buscaba esto de es verdad, ese gesto lo identifico. El labio muy hacia atrás. Ahora poco a poco me he ido dando cuenta que no tiene mucho sentido siempre y cuando tengas esa flexibilidad, ¿no? Sí. Y también te digo que poco a poco mi vocabulario va cambiando y cada vez
toco con menos movimiento de mandíbula, a pesar de que la muevo mucho, no conscientemente, sino porque poco a poco vas buscando cosas diferentes también. Claro, lo ideal sería, lo que digo ahí, lo ideal sería el poder mantener la libertad del cuello. Esto no quiere decir mover la cabeza, sino poder mantener el cuello relajado, la libertad del cuello para no hacerse daño mientras uno articula la mandíbula donde necesite, ¿no? Porque a veces si no, con ese pensamiento de tengo que mover la mandíbula, pero no se me puede mover la cabeza, lo que ocurre es que estoy ahí, ¿no? Pero realmente puedo mover la mandíbula y dejar la cabeza en su sitio manteniendo el cuello relajado. Entonces, ese, por ejemplo, sí que es un trabajo de conciencia corporal que tú ya tienes hecho, por lo que veo. Sí. También dependiendo de la escuela. Estaba pensando que hay saxofonistas que tocan con una única embocadura en todo el registro y hacen más un trabajo de garganta. También, claro, la embocadura, bajo mi punto de vista, es como un trabajo conjunto de los labios, la mandíbula, todo un poco esto, los resonadores, ¿no? Y también la garganta, la abertura de la garganta. Sí. Nosotros intentamos siempre en la búsqueda de un sonido grande y oscuro y demás, que es un poco, ¿no?, nuestra guía, pues abrir todo y abrir mucho la garganta, abrir mucho como la mandíbula, echarlo todo como muy hacia abajo todo, buscando como un sonido más grave y demás. Y hay gente que lo consigue sin necesidad de tener mucha flexibilidad en el labio, en la mandíbula. Simplemente abre mucho la garganta, pone más o menos una embocadura más o menos estándar y por ahí tirar. Lo que pasa es... voy a intentar poner un ejemplo para si hay alguna persona que no toca el saxo que nos está viendo, que vea qué es lo que pasa si yo pongo una única embocadura y toco una escala del registro grave al registro agudo. Por ejemplo, voy a hacer una escala de re mayor para mí, voy a poner la embocadura para tocar un re grave y voy a mantener esa embocadura 2 octavas hasta un re de 2 octavas más arriba. Vale, solo una cosa, Alberto, para que tengas en cuenta, nos quedan como 2 minutos. Vale, lo hago muy rápido. No tiene sentido, porque la única nota que está afinada es ese re primero. Sí. Luego se van desafinando todas paulatinamente. Claro, sí, ya me he dado cuenta. Clarísimas, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que ir subiendo la presión para conseguir que cada nota esté afinada, ¿no? Esto es un poquito lo que pasa, por eso es tan importante lo de colocar cada nota y demás. Bueno. Joder, me ha parecido súper interesante también para hablar desde el punto de vista de la técnica corporal, pero es que claro, Instagram nos echa. Lo que acabas de decir, de que vosotros siempre como que pensáis en abrir y en ir hacia abajo, ¿no?, para ese sonido grande y tal. Claro, porque según como yo piense que tengo que realizar el movimiento, las colocaciones, el sonido y demás, también me voy a comportar corporalmente. Y entonces, aunque yo necesito abrir y llevar el aire hacia abajo y que eso sea profundo y tal, en realidad mi cuerpo no tiene que seguir a ese pensamiento, porque entonces no lo voy a conseguir. Claro. Esto es súper... es paradójico, pero es así. Es un poco como igual el canto también ahí. Tiene que ser algo más cerebral que físico. Si es claro, como algo mental... Pero si estoy continuamente pensando que sea profundo, abajo, no sé qué, a veces tiende a pasar, a ver, estoy exagerando, no se ve así, pero me tiendo a comportar así, entonces como que una combinación de que el sonido es abajo, pero yo sigo arriba. Claro, sí, y de hecho hay músicos que tocan de la siguiente manera. Cuando toco el registro agudo, toco así, y cuando toco el registro grave, toco así. Claro. ¿No? Es algo muy que está muy unido, como bien has dicho, ¿no? A veces es un poco difícil discernir y separar ambas cosas, ¿no? Lo cerebral y lo físico. Nos tenemos que despedir, Alberto. ¡Qué rápido! Nos queda un minuto. Es que se me ha pasado rapidísimo. Es que miro y digo, si son menos 10. Bueno, buena señal, supongo, ¿no? Ahora ya... Buena señal, digo. Sí, se me ha pasado rapidísimo. Pues, creo que hemos hablado de un montón de cosas. Me ha gustado mucho porque hemos desgranado como muchas cuestiones técnicas también, en su relación con el cuerpo. O sea, que me parece que ha sido un café con cuerpo. Todos son diferentes, pero en lo que ha sido diferente es que ha sido como muy específico, muy técnico, muy preciso. Y yo creo que hay gente que lo ha escuchado que espero que les haya podido ayudar. ¿Sigue alguien ahí o se han ido todos? Sí, tenemos 10 espectadores. Mira, te voy a decir una cosa. Afortunadamente, pase lo que pase, mi madre sigue.
Ay, pues que muchas gracias, Alberto. Mira, Michel está saludando. Que muchas gracias, Alberto. Mira, nos quedan 28 segundos. Muchas gracias por participar, por apuntarte a esta iniciativa. Ha sido un lujo y esperemos que podamos repetir otro día y seguimos hablando de esto. Un placer, y para mí también un aprendizaje. Al final, el hablar de cosas pues te hace o reafirmarte en ciertas cosas, como ya ha pasado, o descartarlas, ¿no? Y la verdad que a mí, a pesar de que igual alguna cosa la tenía clara, el hablar de esto pues siempre es enriquecedor, la verdad. Pues sí. Así que gracias a ti también.